buenos días. Empezamos esta jornada que se sitúa dentro de la cuarta Aragón Fashion Week, organizada por la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón, como lo sabéis, FITCA. Y la verdad es que, como representante de Ibercaja, daros la bienvenida y deciros que es un lujo poder tener aquí tantos eventos durante toda la semana, que se ha convertido este Patio de la Infanta y Aragón y Zaragoza en un escaparate de la moda durante toda la semana. Y hoy nos toca, vamos a hablar del Observatorio Textil y de la Moda y hablaremos del futuro del sector. La verdad es que hemos pasado la vista a lo largo de toda esta semana por temas muy interesantes y de mucha actualidad. Hemos estado hablando de sostenibilidad a lo largo de la semana, la piel natural. Hemos hablado de la era virtual y del metaverso y cómo nos afecta al mundo de la moda. Ayer, muy interesante, hablábamos de cómo crear y lanzar una marca de moda, que estuvo interesantísimo. Y bueno, hoy vamos a ver desde el Observatorio Textil cómo se analizan pues las tendencias, cómo se abordan los retos que tenemos por delante y tengo los mejores compañeros de viaje en esta mesa, porque si veis estoy acompañada por los máximos representantes del sector. Tengo conmigo el presidente de FITCA, Luis Aparicio, que bueno, ya lo conocéis todos porque es el máximo embajador de la moda en nuestra región, lo vemos, ¿no? Y además impulsa desde FITCA la visibilidad y la sostenibilidad y todo el cambio transformacional del sector. Deciros también que él es miembro de la Cámara de Comercio y que también está dentro de la Junta Directiva de FEDECOM. Pero sobre todo, y luego también tengo al presidente de FEDECOM a mi vera, a mi izquierda, que no solamente es el presidente de la Federación Española de Empresas de la Confección, es que también es el presidente de la Confederación de Empresas de Moda España, ha sido presidente entre el 8 y el 12 del Consejo Intertextil Español, es el presidente de la Cámara de Madrid, una personalidad no solamente en el mundo de la moda, y le agradecemos mucho que haya venido a Zaragoza a compartir esta mesa. Bienvenido, Ángel. Al otro lado tenemos a José Monzonís, que es asesor corporativo del Observatorio Textil y de la Moda, que nos va a hablar de los logros y de los retos que tenemos por delante con este observatorio, y el máximo representante de la industria y de la PYME en el Gobierno de Aragón, Javier Navarro, que bueno, todos lo conocemos porque tiene una larguísima trayectoria profesional y política y conoce la industria como nadie, y además es buen amigo y nos vamos encontrando por muchas... ayer mismo nos tocó estar juntos en APD porque nos interesamos por cómo evoluciona, tanto desde Ibercaja como desde el Gobierno de Aragón. Nos encontramos en muchos foros para intentar impulsar economía en nuestra región. Así que empezamos a hablar de moda, empezamos a hablar de moda como progreso. Y sabemos todos que hemos pasado una época compleja con la pandemia que le afectaba al sector textil. Después de esta pandemia nos han venido las dificultades de suministros, luego nos han venido la subida de precios y la inflación y la energía, y vamos de reto en reto. Pero podemos con todo y seguiremos adelante, porque para eso está la creatividad, que está más que demostrada, y en esta Fashion Week se pone muy en el escaparate la creatividad que tenemos en Aragón y los buenos creadores y la moda de lujo que tenemos en Aragón. Así que vamos a empezar esta mesa, y casi voy a empezar por Javier Navarro. Que nos cuente, Javier, qué te parece, cómo podemos ayudar precisamente a retomar la actividad en el sector textil y a evolucionar con todos estos retos que tenemos por delante, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el Gobierno de Aragón para reactivar el consumo, para animar la transformación? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tengo que tocar aquí para abajo que esto vaya bien? Yo creo que está encendido, ¿eh? Sí, ya está. Tú habla, que te oímos. Bueno, me oís, ¿verdad? Bueno, yo también quiero saludar, me permites, Teresa, a mi compañera de Agricultura, a Carmen, también a María Jesús, presidenta de CEPIME, a José Miguel, que secretario general de la Cámara de Comercio. Bueno, os veo aquí a muchas personas conocidas que estáis aquí apoyando y acompañando, ¿verdad?
Y a mí también me agrada mucho compartir esta mesa con personas que saben tanto, no de este sector, sino de muchos sectores, porque están metidos en el mundo de la industria y más que en el mundo de la industria. Muchas veces el mundo de la industria y toda la comercialización de cierto tipo de productos van muy separados. Un señor que construye perfiles de acero, pues vende los perfiles de acero, y el que sabe lo que hay que hacer con los perfiles de acero es otro señor que está fuera de ese sector. En el mundo de la confección textil y de la moda es muy diferente. Están todos perfectamente imbricados y perfectamente unidos. Y sí es cierto que hay talleres de confección textil, y sí es cierto que hay fabricantes de tejidos, y sí es cierto que hay gente que diseña y hace moda, y hay gente que promueve marca, y lo que yo digo, lo dije el otro día y lo digo hoy, lo que llaman sectores maduros, la gente dice, ¿el sector maduro? Pues un sector, pues nada, ya está todo hecho porque es un sector maduro. Yo digo, pues no, los sectores maduros son los más complejos de todos los sectores. Son los sectores donde las cosas son más complicadas y donde muy pequeños diferenciales hacen que tu producto y toda tu cadena de valor sea competitiva o no sea competitiva. Nos la jugamos, estos sectores maduros se la juegan todos los días y se la juegan con cualquier pequeño detalle. Ahora mismo que se rompen las cadenas de transporte y los contenedores que venían de China en X días, vienen en X días más N, problemón gordo. Que si yo tenía que mover los patrones que me habían cortado en no sé qué sitio para que me los cosan, problemón gordo. Que si ahora resulta que me llevaba fenomenal con los chinos y ahora ya no me llevo tan bien porque los chinos hablan con los rusos y los rusos, problemón gordo. Y estamos en una situación tremendamente compleja. ¿Qué podemos hacer? Hombre, pues lo primero que podemos hacer es insistir en lo que está siendo característico del mundo en el que vivimos. Europa ha hecho una serie de apuestas que, claro, también hay que ponerle a los nombres, a veces se habla de resiliencia. Bueno, ¿la resiliencia qué es? No voy a hacer la bromita, es paciencia y resignación escrita al revés. No. Resiliencia es ser capaz de soportar los impactos y los golpes, tener suficiente flexibilidad y reacción. Esa es la resiliencia, ¿no? Pues primero, apostar por un sector industrial más potente, con unas cadenas de valor más cercanas, más controladas. La confección textil está muy diversificada en empresas muy pequeñas. ¿Qué podemos usar para eso? Podemos usar las tecnologías de la información y de la comunicación, como se hizo en Aragón durante muchísimos años, que había un programa que permitía repartir el trabajo entre todos los diferentes talleres, tener también muy controladas cuáles son las distintas cadenas de comercialización, vías logísticas, etcétera, que eso se permite mediante sistemas cada vez más avanzados de inteligencia artificial, de minería de datos. Parece una barbaridad decir, oye, yo de niño en mi pueblo había un taller de confección textil, y allí iban las señoras a coser. ¿Y qué tiene que ver eso con el blockchain o con la industria 4.0? Pues tiene que ver, porque el mundo está cambiando. Esa es una de las grandes vías que yo veo que caben en este sector, pues acercar a lo mejor las producciones, tenerlas, pues si es posible, en el Mediterráneo y no en el Índico, no sé. Esto saben muchísimo más los profesionales del sector, pero son cosas que se pueden hacer. Y luego está toda la cuestión medioambiental, la ropa, el calzado, los vestidos, los textiles, mueven una cantidad de materiales tremendas. Está el tema energético, que probablemente afecta más a la fabricación de tejidos y a la fabricación, afecta mucho elegir distintos materiales, distintas materias primas, confeccionarlas de otra manera, que sea posible reciclarlas. Y ahí cabe mucha imaginación, mucha.
porque yo lo que creo que en realidad, ese es un tema en el que yo diría que hay que empezar a trabajar. O sea, pensar en el trapero que cogía los trapos, luego los llevaba a las fábricas de papel, no los reintroducía, no. Es que se puede hacer mucho, pero es un sector en el que hay que meter mucha ciencia y mucha tecnología. Y lo que yo creo que ahora sí que hay, sobre todo las generaciones más jóvenes, más que nosotros, que nunca hemos pensado bajo esa óptica, nunca lo hemos hecho, pero las generaciones más jóvenes tienen muy claro que no van a consumir productos que dañen al medio ambiente. Y bueno, pues por ahí hay que ir. Y si somos los primeros y lo hacemos mejor, igual hasta generamos tecnología y maneras de obrar, cual también será posicionar mucho mejor nuestra industria en el futuro. Yo me callo ahora, porque a mí me interesa mucho oír al sector, me interesa barbaridad. Es una de mis labores, oír al sector. Sí, tenemos muchas ganas de oírte, Ángel, y que nos cuentes tú que tienes toda la visión nacional e internacional y del sector y de los sectores, que nos ubiques un poco cuáles son los retos que tenemos como el sector textil nacional y cómo nos podemos diferenciar, porque la verdad es que tenemos datos buenos. El año pasado hemos sobrepasado, la moda española reconquista el comercio exterior, bate récord exportador y rompe la barrera de los 27.000 millones. ¿Esto es suficiente? ¿Qué tenemos que hacer para seguir por ese camino, ¿no? Muchas gracias, Teresa, por la acogida aquí que tenemos vuestra de Oliver Caja, y a Luis, ¿no?, con Fizca, de estar aquí una vez más en nuestra casa. Al director de Industria también, saludo, al comandante, y a Pepe Monzonís del Observatorio. El director lo ha dicho muy bien, casi todos. Estamos, no sé si unos tiempos de cambio o cambios de tiempo. Lo que está claro es que cuando se producen estos cambios son momentos de oportunidades. ¿Qué es lo que ocurre? Estás diciendo que hay unos datos muy positivos, es cierto, pero yo creo que no son suficientes. No son suficientes porque volvemos donde estábamos antes. Y hay una serie de debilidades que tenemos que son las que creo que hay que tender a corregir, y el director lo enumeraba muy bien. En un contexto en el que estamos, en el que pues hemos tenido la pandemia, tuvimos las riadas aquí, hemos tenido Filomena en Madrid, o sea, todo ha ido sumando en negativo. Luego nos encontramos que se produce un problema de garantía de suministro en nuestro sector y en otros sectores. A eso se añade el encarecimiento de las materias primas, a eso se añade el incremento de los tiempos de transporte, que pasan de 25 días, un mes, a 2 meses e incluso más tiempo, el encarecimiento del precio de los contenedores. Todo esto lo que te hace es reflexionar, oye, ¿debemos y podemos estar en nuestro sector y en el resto de sectores dependiendo de un único productor mundial? Bueno, pues todos los que es algo que lo hemos estudiado desde el principio, o sea, la dependencia de uno solo pone en grave riesgo y en grave peligro, ¿no? Por lo tanto, es una oportunidad que, sumado a la sostenibilidad, que siempre digo, cuando hablamos de sostenibilidad, lo primero que hay que hablar es de sostenibilidad financiera, porque si no hay sostenibilidad financiera, el resto no viene. Y si empezamos por la sostenibilidad financiera, en esos datos que tú estás dando, yo quería resaltar un poco las debilidades del sector que podemos convertir en oportunidades en este contexto. Y en algo tan importante que también decía el director general de Industria, la reindustrialización. La reindustrialización es fundamental para generar empleo de calidad, que además es un empleo que se demuestra que en tiempos de crisis se destruye menos, que además es el que garantiza el suministro. Pero tenemos un sector tremendamente atomizado. Entonces, esto lo que hace es que no tengamos muchas veces la fuerza o los recursos necesarios para invertir en lo que es la digitalización. Digitalización son herramientas fundamentales para ser más eficientes en un mundo cada día más competitivo. Digitalización también que nos da muchas más oportunidades de competitividad. También tenemos que hablar de la sostenibilidad medioambiental, que eso es una buena oportunidad que nos da. Y pues tenemos que invertir en formación, evidentemente, porque digitalizarse no solamente es decir, me compro una nueva herramienta, sino que tengo que tener formada a mi gente, tengo que cambiar también la mentalidad para saber cómo actuar y aprovechar esas herramientas. Tenemos que seguir apostando por la internacionalización, que es una forma de crecimiento, pero con esa atomización tenemos que hacer un plan estratégico, y creo que sería muy bueno tanto los gobiernos autonómicos como el gobierno nacional, en el que tenemos que intentar aumentar el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa lo podemos aumentar por crecimiento orgánico o por crecimiento inorgánico. Por crecimiento orgánico es lo que todos los empresarios llevamos haciendo toda la vida, y de repente uno toca la tecla y sale fenomenal,
pero en la mayoría de los casos pues es un crecimiento muy pequeño. Por lo tanto, tendríamos que hacer una apuesta por el crecimiento inorgánico, es decir, acuerdos, fusiones o adquisiciones de unos por otros, que es lo que nos daría el tamaño suficiente para ser más competitivos, para invertir en todo lo que estamos diciendo. Y en este contexto que estamos hablando, está claro que va a haber un reequilibrio mundial. Yo lo que sí quiero resaltar es que lo que nunca voy a hablar es de proteccionismo, nunca voy a hablar de poner puertas al campo, lo que voy a hablar es de poner en valor lo nuestro, lo que voy a hablar es de decir, esas debilidades que genera depender de uno, vamos a aprovecharlo en oportunidades, y esa oportunidad en ese reequilibrio fabricar lo nuestro. Pero claro, fabricar lo nuestro se produce en un país desarrollado como es España, los precios son más altos. ¿Y eso cómo podemos justificarlo? Con valor añadido, dando marca, diseño, calidad, concepto, que es algo también importantísimo por lo que tenemos que apostar. El valor añadido, que es lo que nos identifica dentro y fuera de nuestras fronteras, y por supuesto apostando también por esa internacionalización. Y yo creo que sería la estrategia que tendríamos que tener en el sector para que podamos aprovechar ese reequilibrio que va a haber, que repito, sin poner puertas al campo, sin hablar de proteccionismo, porque queremos vender fuera y para eso tiene que haber reciprocidad, pero sí queremos distinguir lo nuestro, valorar lo nuestro. Y además, apostar por calidad y apostar por valor añadido resulta que es mucho más sostenible, porque a veces lo original es volver al origen. Entonces, apostar por prendas de calidad, que es lo que nos dedicamos, la industria de la moda española, como es calidad frente a cantidad, consume menos recursos del planeta. Y como es calidad, tiene más durabilidad, por lo tanto genera menos residuos al planeta. Y eso se llama sostenibilidad, porque a veces nos volvemos locos y hay otra serie de temas que habrá el ecodiseño, pero también simplemente hacer calidad es una forma de apostar por la sostenibilidad. Y yo creo que serían los puntos que tendríamos que trabajar todos para hacer un plan estratégico común de lo que es la moda española y aprovechar este momento, este contexto para ese reequilibrio, poner en valor lo nuestro, traer más fabricación allí. Y eso también esa industria, aparte de generar empleo, como decía, de calidad, también en las zonas que se habla ahora de la España vaciada, resulta que es nuestro sector donde los talleres, los auxiliares han estado ahí generando ese empleo, y además en esas zonas de la España vaciada, fundamentalmente empleo femenino. Muy interesante. Bueno, vamos a empezar a hablar también del observatorio, que es el tema central de hoy, y para eso tenemos con nosotros a José Monzonís. Bueno, José, el observatorio es un instrumento centrado en la transformación, que mira al futuro, en la transformación sectorial, y vosotros tenéis ahí la suerte de haberos instaurado como el elemento cohesionador del sector, cooperación. Todos miramos hacia vosotros para ver cómo podemos cooperar entre nosotros, y vosotros también analizáis las tendencias. ¿Y qué nos puedes contar de qué logros hemos conseguido desde el observatorio y qué tenemos por delante? Bueno, queda casi todo por delante, ¿no? El observatorio al final no deja de ser un instrumento, una herramienta al servicio de las empresas y sus organizaciones empresariales, que son las legítimas propietarias del observatorio, y el observatorio, como bien decías, es un instrumento a su servicio para sencillamente acompañar a las empresas españolas en ese proceso de transformación que ahora, si queréis, vamos a contar, ¿no? Porque yo lo que veo es que en 50 años el mundo occidental y la industria textil, además, en particular, se ha enfrentado y se va a enfrentar a no menos de 3 saltos disruptivos. Uno de ellos, evidentemente, de causas económicas, que fue el inicio de la globalización, la deslocalización y la reestructuración de una gran parte de sectores industriales, y desde luego del sector textil y de la moda fue uno de ellos, evidentemente, y uno de los que estuvo a la vanguardia. El segundo salto disruptivo, que es un salto basado en las nuevas tecnologías, lo vamos a llamar así, y sobre todo, bueno, pues desde que podemos hacer compras por e-commerce desde el móvil, pues todavía más, porque eso ya no es digitalización ni siquiera, sino que es transformación digital de la sociedad, de la política, de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer salto disruptivo que nos viene va a tener un cariz legislativo. Nosotros internamente hablamos de un paquete legislativo disruptivo europeo, y que está centrado y que va a estar basado en la descarbonización, la sostenibilidad en términos medioambientales, para no confundirlo evidentemente con la financiera, y la circularidad. Este es un tercer salto disruptivo, ahora si queréis hablaremos un poquito de ello, de cariz legislativo, y que lo tenemos a
lo tenemos a las puertas, porque el 24-25, es decir, en no menos de 3 años, está previsto que entren en vigor diferentes normativas y reglamentos europeos que van a volver a transformar otra vez este sector. Hay 7 sectores específicamente nombrados con nombres y apellidos, por lo tanto, en la Estrategia de Economía Circular 2030 de la Unión Europea, y uno de esos 7 sectores es precisamente el sector textil. Si queréis, ahora después hablamos. Evidentemente, en el marco de los objetivos del observatorio, podemos avanzarlo después un poquito más si os parece, pero por resumir, yo creo que son 3 los fines básicos, ¿no?, que debe tener el observatorio. Uno es de ser brújula estratégica, o sea, siguiendo aquella frase que dice que quien no sabe a qué puerto llegar, todos los vientos le son desfavorables. Pues tenemos que saber dónde vamos en este nuevo salto disruptivo que os comentaba antes. El segundo objetivo clarísimo es ser palanca de cambio, de transformación. Y el tercero, evidentemente, es ser una herramienta de colaboración público-privada para que esos procesos de transformación, que van a ser absolutamente necesarios, vengan acompañados, evidentemente, también desde los poderes públicos. ¿Nos tenemos que asustar? No. Yo siempre digo que este es un caso muy parecido, y además incluso también de cariz legislativo, al coche eléctrico y conectado. O sea, Europa toma la decisión de que los vehículos en 2030, 2035 sean todos eléctricos y, por supuesto, para que sean eléctricos adoptan nuevas tecnologías, acaban también digitalizándose. No vamos a ir en coches, vamos a ir en ordenadores con ruedas, ¿no?, que es algo distinto. Y toda esa transformación de esa industria de automoción, que aquí también en esta comunidad también sois perfectamente conscientes, es lo que nos vamos a encontrar también en el sector textil. Debilidades, como decía Ángel, el tamaño de las empresas, que evidentemente hace que los poderes públicos pues tengan que intervenir probablemente de una manera mucho más decisiva, ¿no? Podemos seguir hablando de esas cosas después. Sí, sí. Bueno, compartir contigo que como entidad financiera, Europa ha elegido a las entidades financieras como motor de ese cambio hacia la sostenibilidad, y nosotros pues hemos tenido que hacer una taxonomía de toda nuestra cartera de crédito, y a partir de ahí, en función del grado de contaminación, tenemos que dotar de manera distinta por los préstamos. O sea que todos vamos unidos en el mismo barco en este mundo de la descarbonización, de la circularidad, de la sostenibilidad, etcétera. Bueno, Luis, ¿qué tal? Me gustaría que me dieras tu visión sobre este nuevo rumbo que van a marcar los cambios normativos del sector. Bueno, pues mira, nuestros flamantes ponentes, a los cuales admiro a todos, han nombrado varias cosas muy claves. Nuestro sector es un sector que tradicionalmente es innovador, es resiliente, como decía Javier al principio. Entonces no dudamos en que se conseguirá con éxito llegar a alcanzar todos estos objetivos en nuestra comunidad. Se ha hablado de apoyo institucional. El apoyo institucional en Aragón, doy fe de que lo tenemos. Estamos trabajando constantemente con Gobierno de Aragón y estamos muy contentos de estar de la mano de Arturo Aliaga y de Javier en este trayecto, ¿no? Las empresas tienen una serie de retos ahora mismo, hablando de este tema en concreto, y estamos hablando de sostenibilidad. Hablaba Ángel, coincido plenamente con él, que la calidad es algo fundamental para que las prendas sean sostenibles. Hemos tenido este debate muchas veces, hablamos de los precios low cost, que generan, esto lo dice Ángel muchas veces, salarios low cost, y nos hacen entrar en un círculo vicioso que esto no nos ayuda a que esto marche hacia adelante. Hablamos de circularidad. De circularidad voy a hablar al final, ¿vale? Tenemos un proyecto y os lo voy a explicar justo al final. Hablamos de ecodiseño, hablamos de trazabilidad, hablamos de transformación digital en las empresas, también lo han mencionado ellos. ¿Veis? Cuando habla uno el último, es bastante difícil ser un poco innovador o tener una idea así como me la guardo para el final. Bueno, la cuestión es que tenemos todo esto. Las empresas van a llegar a esto con el apoyo institucional. Yo digo, en Aragón estamos muy contentos
Yo creo que fue hace 4 años, ya hubo una declaración en las Cortes con apoyo unánime de todos, pero bueno, ahora mismo el Gobierno de Aragón y concretamente el vicepresidente pues están volcados completamente con nosotros, cosa que bueno, a nosotros nos hace felices porque se trabaja muy bien. Claro, el apoyo institucional debería estar también en la modernización de las empresas. No solamente es el tamaño, es la modernización de las empresas. Para esto el Gobierno de Aragón concretamente está ayudando con una línea de ayudas a nuestros sectores que este año además han duplicado, porque las empresas están respondiendo muy positivamente a esto, porque es necesario. Tenemos también otro reto por delante, que es la formación de personal cualificado. El personal cualificado ahora mismo, ¿verdad?, lo están demandando muchos sectores, o sea, no es una problemática que tengamos solamente nosotros, lo tenemos muchos. Bueno, pues hay que impulsar todavía más la colaboración entre universidades y certificaciones profesionales de INAEM, para que todo esto al final se empaste, que se tenga en cuenta la opinión de las empresas, qué es lo que realmente demandan, y que con esto lleguemos a tener esos profesionales que necesitamos, y no podemos perder tiempo en ello. O sea, esto tiene que hacerse ya. Y hay otro factor clave, que es la internacionalización. Dentro de la internacionalización, a mí me gustaría decir una cosa, y es, creo que el Gobierno de España, ahora ya salto un poco al tema nacional, que el Gobierno de España debería mirar cómo lo están haciendo otros países de nuestro entorno, que son potentes en la moda. Estoy hablando de Francia, Italia y Portugal, sobre todo en la promoción exterior. En la promoción exterior en estos países se dedica una cantidad bastante importante de recursos para el sector textil, moda. Bueno, miremos a ver cómo lo están haciendo, porque seguramente igual lo están haciendo bien. Y entonces igual hay que apoyarlo un poco más. Entonces esto lo lanzo para el señor Pedro Sánchez. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo FITCA concretamente para esto? Bueno, pues primero, lógicamente FITCA está dentro del proyecto del observatorio a través de FEDECO Moda España, y estamos encantados porque es el camino. Pero además ha surgido una iniciativa de la mano de FITCA y HMI, que veo por allí a Alberto Fantova, en la que se ha creado vamos a decir, es una entidad, realmente es un foro también como el observatorio, pero a nivel regional. Se llama Aragón Fashion Hub, lo presentamos hace una semana. Y claro, es que estamos convencidos. O sea, esto que nos están pidiendo las normativas europeas no solamente es imparable, es que lo demanda la sociedad, lo decía también Javier, lo demanda la sociedad. No va a haber quien compre algo que piense que no es sostenible, y entonces ello es lo que va a hacer que las propias empresas se tengan que adaptar por obligación, ya no por normativa, a trabajar en esta línea. Hay grandes grupos, los conocemos, que ya están trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y las empresas aragonesas también. Hay empresas que han hecho ya proyectos de sostenibilidad, empresas por ejemplo, de ropa laboral. Es un sector muy potente en Aragón. O sea, estamos pensando siempre en moda. Yo ayer lo comentaba también por aquí. Es la Semana de la Moda, bueno, pero aprovechamos porque nosotros hablamos de sector. Entonces, sí, hay moda laboral, hay moda deportiva, hay moda tal, pero bueno, cuando pensamos en moda, pensamos al final en los desfiles, pensamos en hombre, mujer, niño, ceremonia. No, hay más. El textil es muchísimo más. No nos damos cuenta de que en el sector de automoción, que también se mencionaba, es intensivo en textil. El sector colchonero es intensivo en textil. Entonces hay muchísimo más. Vamos a unirnos todos. Esto es un poco lo que queremos. Este foro, esta entidad, Aragón Fashion Week, de la cual Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza ya han mostrado su interés por apoyarnos, tiene una primera iniciativa. Esta primera iniciativa se llama Revitaliza. Es con lo que hemos iniciado el proyecto con HMI. La sede nos la ofrece la Torre Outlet, y lo que pretende esta iniciativa es mostrar
no solamente a las empresas, sino también a la ciudadanía, que creemos que es importante, que es muy importante, todo el proceso desde que desechamos una prenda hasta que vuelve convertida en otro material o en otra prenda. Esto se puede ver ya en la Torre Outlet, en el local de Aragón Fashion Hub. Esto se puede ver, y ha habido muchos ciudadanos que se han acercado, lo han podido ver y ya es una realidad. O sea, ha habido muchas personas que han estado depositando su ropa en unos contenedores especiales, arropados, que creo que los conoceréis, son quienes están haciendo la recogida de ropa, y ya se está haciendo recogida de ropa para este proyecto, y allí se pueden ver resultados, no solamente de ropa, sino incluso hasta de materiales que sirven para hacer mobiliario. O sea, transversalidad también. Bueno, creo que he hablado demasiado, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poco esto. Nosotros somos firmes convencidos de que tenemos que apostar por esto. Creo que tenemos unos compañeros de camino maravillosos, tanto a nivel de Gobierno de Aragón como de las federaciones nacionales y de Moda España y ahora del Observatorio, y no dudo en que es un camino que es imparable y que lo vamos a conseguir entre todos, pero sí yo pido ese apoyo extra de las administraciones para que se reindustrialice nuestro país, que creo que va a ser altamente positivo para que no pasen pues calamidades, o si pasan, que nos afecten menos, como ha ocurrido en otros países, que nos afecten menos que lo que hemos sufrido a partir de 2020. Bueno, ya vemos que tenemos a FITCA en plena forma. Cuando hoy leí tu rueda de prensa el otro día cuando hablabais de Aragón Fashion Hub, y me encantó el proyecto Revitaliza, que yo entendía que era como que lograbais con los residuos textiles nueva materia prima, pero veo que va más allá, porque también es educativo para la sociedad. Y es que una de las preocupaciones es, en un momento de dificultad económica para todo el mundo, con la inflación como la tenemos. Entonces, tenemos que ver cómo logramos que el público valore el esfuerzo innovador y de sostenibilidad que está haciendo el sector. Porque, bueno, pues todo el esfuerzo que estáis haciendo en tejidos sostenibles, en tejidos inteligentes, todo lo que estáis invirtiendo en innovación, luego eso puede que repercuta un poquito en precio, pero tenemos que ser capaces de valorarlo los consumidores. Desde la Federación, ¿cómo veis vosotros que podáis incidir en la mentalidad del consumidor? Bueno, en que sea consecuente, ¿no? Porque muchas veces, y en alguna universidad ocurre, que los jóvenes son los que más demandan esa sostenibilidad medioambiental, pero luego muchas veces su acción de compra es contraria a su mentalidad. Entonces, en esta vida, como en todo, tenemos que ser consecuentes. Y es verdad que también hay que hacer educación en ese sentido. Y en lo que apuntabas, lo que decíamos antes, ¿no? Valor añadido. Ese valor añadido hay que reconocerlo por identidad, por margen, por marca, por imagen y por ese tejido técnico, ese tejido innovador que es diferente, que aporta otras cualidades del producto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que apostar, que eso va ligado a poderlo hacer en un país desarrollado, y va ligado a que también tienes que invertir, que es otro elemento diferenciador fundamental, es la innovación a través de la investigación, que es como conseguiríamos eso, y para eso tenemos que invertir, y para invertir hace falta más recursos y el margen que lo soporte el producto, y eso tiene que reflejarse en el precio de venta. Pero al final de todo esto es bueno para toda la sociedad. Y yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Nos salimos del sector y decimos, por hacer una cosa muy simple, muy sencilla, ¿no? Dos sectores, el mundo del vino y el aceite. Cogemos dos bodegas, una francesa y una española, resulta que el valor añadido que le han dado a esa imagen es intangible, el mercado internacional le permite que pueda pagarlo un precio más alto. Con lo cual, dos bodegas, una igual, una española y una francesa, que tienen la misma estructura, es decir, el mismo número de personas, que venden el mismo número de unidades, vamos a poner 1 millón de botellas cada uno lo vende a 10 y otro lo vende a 3, por lo tanto uno factura 10 millones de euros y otro factura 3 millones de euros. Ese gap de 7 millones de euros repercute en innovación, en investigación, en internacionalización, en formación y, como decía Luis antes,
en elevar el poder adquisitivo de los trabajadores de esa bodega, por lo tanto en elevar el poder adquisitivo de toda la sociedad. Por eso al final un país de precios low cost es un país de salarios low cost. Muy importante también, y lo apuntaba Luis, la colaboración público-privada con las administraciones. Es algo que es importantísimo, que estamos hablando y que cada vez se está ejecutando más. Está el secretario general de la Cámara de Comercio de Zaragoza aquí, la secretaria general también de Moda España, los cuales saben que por un lado la digitalización que se está haciendo y que aprovecho porque puede ser un tema interesante para todas las pymes de Zaragoza y de Aragón, y del ICES que estáis hablando, que tanto la Cámara como Moda España, estamos hablando del ICES en la internacionalización. Desde la crisis del 2008, la reducción que hay en internacionalización de las empresas de la moda en otros sectores también es de un 70%. Y digo inversión, no gasto, porque eso evidentemente cuando vendes fuera tiene un retorno. Y además, también lo apuntaba muy bien Luis, tenemos un agravio comparativo con las empresas de países vecinos como Italia, como Francia, como Portugal, que las inversiones en internacionalización son mucho más importantes. Pero sin duda, al final, valor añadido, innovación, es la forma de poder competir y distinguirnos, y por supuesto digitalización y aumentar el tamaño. Y la sociedad lo tiene que entender. Hay que hacer también, hay que hacer pastoreo, ¿no? Hay que transmitirlo, hay que comunicarlo, y también ahí hace falta esa colaboración público-privado para que llegue a la sociedad. Yo siempre he dicho, pero no de ahora, porque yo siempre prefiero tener 2, 3 pares de zapatos buenos que 10 regular. Prefiero tener 3 trajes buenos que 10 regular. Y es una cosa que siempre he creído en ello, pero he creído porque al final tienen mejor comportamiento para mí, y como decía mi abuelo, lo barato sale caro. Muy bueno. Pues retomo lo que decía Ángel, inversión. Todo pasa por la inversión. Entonces, bueno, no sé qué nos puedes contar de los fondos Next Generation, cómo podemos aprovechar esa oportunidad desde el sector textil. Bueno, yo más que hablar de los Next Generation, lo que voy a hablar es de las líneas en las que nos orienta la Unión Europea. De todos modos, la frase que yo tenía, yo iba a un colegio de curas a mucha honra, que me llevo muy bien con ellos, y decían: compra caro que somos pobres. Exacto, esa era otra. Efectivamente, esa era otra. Exactamente. A ver, yo creo, yo tenía un jefe hace muchos años que decía: el sector de la confección textil es que no hay que invertir, que es un sector que ya está pasado de moda, y es que esto es para los chinos y para los vietnamitas y a la India, y satélites artificiales en lo que tenemos que invertir. Han pasado muchísimos años de aquel jefe, aquí ni un satélite artificial ni medio. Y sin embargo, lo que sí que tenemos es un montón de empresas que todavía siguen en el medio rural, que todavía siguen la mayor parte de la mano de obra femenina, y que además a mejorar. ¿Por qué? Pues porque ahora existen unas buenas infraestructuras de telecomunicaciones, donde hay concentraciones suficientes como para que pueda haber industrias, pues se está prestando un especial interés en que se tengan esos servicios, en las nuevas tecnologías, que no hace falta que sean 5G, pero que si son 5G muchísimo mejor. Eso por una parte. Otra de las materias en las que hay que invertir, y que efectivamente tú acabas de decir, esto sí que es Next Generation, pues hay unos PERTEs destinados a la economía circular. Y en la Comunidad Autónoma de Aragón hace ya, durante la pandemia, ¿recuerdas? Durante la pandemia ya se planteó por un grupo de empresarios, y además que se pusieron en contacto con centros de investigación aragoneses para ver: oye, ¿tú por qué los EPIs se tienen que tirar todos? O sea, yo cojo mi mascarilla y la tiro, yo cojo mi tal y lo tiro. Pero la solución a lo mejor no es reciclar, la solución es que sean reutilizables. ¿Eso qué significa? Pues hacerlos con otros materiales, etc. Investigación, desarrollo. Es que no se ha aplicado mucha investigación y desarrollo con este enfoque. Sí, es cierto que se ha pensado mucho en tejidos técnicos, que tienen unas prestaciones espectaculares. Yo recuerdo las botas de montaña, tenían que ser de piel, eran preciosas. Ahora no se compra una bota de montaña de piel
O sea, hace falta que esté muy loco el tío que se la compra, ¿no? Se la va a comprar de textiles. Y textiles, hasta las piezas que parecen piel son textiles. Bueno, pues yo creo que en confección textil, en textil, la inversión tiene que ir dirigida a innovación. También tiene que ir dirigida a comercialización, a mejorar los canales y aprovechar de manera radical todo lo que son el comercio electrónico. Ya no está la logística de las materias primas y de los productos, sino que está la logística de la venta, los posicionamientos, si tienes un producto de calidad, saber a quién dirigirlo. Estos son fondos Next Generation, ¿eh? O sea, a ver, ¿qué nos está diciendo la Unión Europea? La Unión Europea nos está diciendo innovación, tecnologías clave habilitadoras. Dentro de las tecnologías clave habilitadoras hay una línea fundamental que afecta al textil, que son materiales, clarísimamente. Y luego nos está hablando de digitalización y de sostenibilidad. Y es lo que nos está diciendo, y también nos está diciendo reindustrialización, por el motivo que tú has dicho, es la que mejora, el sector que mejor ha demostrado que soporta las crisis, pero no solo las soporta, es que en cuanto parte de la crisis disminuye, es la que más rápidamente retroalimenta a los demás sectores. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. La Comunidad Autónoma de Aragón, normalmente, cuando en una línea acierta, al año siguiente no la abandona, pone más. Nosotros dábamos 300.000 a sectores maduros, este año hemos puesto 600.000, pero 250.000 en diseño industrial, que diseño industrial es más imagen, marca, posicionamiento, que diseñar la prenda. Para eso ya está el diseñador, que además el diseñador, en diseño en Aragón ahora mismo, hay unos centros de formación excepcionales, ¿no? Y no me enrollo porque hay mucho de lo que hablar, pero estas serían un poco las líneas esenciales. Y otra cosa, trabajar siempre bajo una perspectiva estratégica. Nada de ir aquí de francotiradores, ni el ejército de Pancho Villa, ni las grandes ideas. Hombre, si no tiene una gran idea, que la lleve adelante, que igual triunfa. Pero este sector tiene que ayudarse porque dependen, en mi opinión, dependen todos mucho unos de otros. Porque al final se dice, son los entornos los que compiten. Pues mirad, de la moda se habla de la moda italiana o de la moda francesa, en lo deportivo de Escandinavia. O sea que los territorios tienen marca y en la moda la marca es muchas veces la del territorio. Por eso Moda España tiene todo el sentido. Y en Aragón tenemos que ser Moda España de Aragón. Exacto. Es con nombre propio y apellido. Eso es, nombre y apellido, exacto, que complementa al final. Pero muy importante lo que está diciendo Javier por ese diseño industrial, que es lo que incide en la parte intangible del valor añadido. Y es lo que hacen todos los otros sectores en otros países. Y muy importante también lo del plan estratégico, lo que hablábamos antes, hay que hacer un plan estratégico, que es fundamental, pero un plan estratégico de sector y de país. Bueno, yo creo, si seguimos un poco esta misma línea y aprovechando estas últimas palabras, yo creo que el camino más adecuado para transformar las amenazas en oportunidades, insisto, sector automoción, que es muy similar, ¿no?, a lo que estoy hablando. Lo primero que hay que hacer es acertar con el diagnóstico, y por lo tanto hay que ver las grandes tendencias, después hay que tener evidentemente una estrategia adecuada ante ese diagnóstico de situación y por último evidentemente tener no solamente los recursos financieros necesarios, sino las competencias normalmente internas de las empresas para poder llevar a cabo la implementación de esa estrategia de la manera más correcta, más adecuada posible. El problema o las circunstancias con las que ahora nos encontramos es con acertar precisamente con el diagnóstico, es en acertar con el diagnóstico. Yo les invitaría a todos ustedes sencillamente
que entren en las páginas web de la Comisión Europea y que vean, por ejemplo, la consulta europea de la hoja de ruta para un ecosistema textil más resiliente, sostenible y digital. Finalizó el 15 de junio, pero probablemente se pueda acceder a los documentos correspondientes que hablan básicamente de un marco legislativo, ahora comentaré, de financiación pública, de comercio internacional, de competencias y atracción. Hay un aspecto que es el marco legislativo, que básicamente hace referencia a los requerimientos del ecodiseño para el sector textil, que unido con el reglamento de ecodiseño, cuya consulta pública por parte de la Comisión acaba en marzo de 2022, salió en marzo de 2022 y la consulta pública finaliza el 22 de junio, ¿vale? Pues viene a hablar de requerimientos de rendimiento e información para consumidores, administraciones y otros agentes de interés. Viene a hablar de pasaporte digital y etiquetados. Viene a hablar de no destrucción de productos no vendidos. Viene a hablar de las obligaciones de todos los agentes, productores, importadores, distribuidores, etcétera, y dedica un montón de páginas a materias o en materia de certificación y auditorías. Este reglamento, que será de obligado cumplimiento en Europa una vez se apruebe, en un par de años, requerirá posteriormente de lo que llaman en la Comisión Europea actos delegados. ¿Para qué? Para especializarse, para especificarse por productos o sectores. Bueno, pues sabemos que nuevamente el sector textil va a ser uno de los primeros en los que se hagan o en los que se lleven a cabo esos actos delegados. El pasaporte digital va a ser, tremendo. Las grandes empresas están asustadas. Luego las medianas y las pequeñas nos tenemos que empezar a poner ya las pilas, ¿vale? Y por supuesto los etiquetados no van a valer los etiquetados voluntaristas o los etiquetados que cada uno quiere hacer hasta con centros tecnológicos que no cumplan con los requerimientos de rendimiento físicos específicos que marque el reglamento y el correspondiente acto delegado. ¿Me explico? Si a partir de ese momento se toma la decisión legislativa en Europa de que el 50% de las fibras de una prenda tienen que ser fibras recicladas, tendrá que venir con ese 50%. Si viene con el 50%, no se podrá poner ninguna etiqueta ecológica. Si viene con el 70%, a lo mejor sí. Y si viene con el 90%, más. Y lo que se pretende es que el consumidor, a través de ese pasaporte digital y todos los requerimientos de etiquetado que conllevan, pueda comparar, como cuando vamos a comprar ya una nevera, entre la categoría A, la categoría B o la categoría C. Y todo eso nos viene en 3 años. Por eso decía que es un salto disruptivo de origen legislativo. Yo les invitaría a todos ustedes a que lo lean con muchísima tranquilidad. Es verdad que es un reglamento de diseño ecológico que afecta, en principio, a todos los productos que se vayan a comercializar en la Unión Europea, no solo los textiles, sino todos. Lo que pasa es que a través de actos delegados unos vendrán antes y otros vendrán después, y como de costumbre, también en el sector textil, antes hablábamos de otros 2 saltos disruptivos, económico y tecnológico, va a estar a la vanguardia de ellos. Por lo tanto, nos tenemos que preparar muy bien, porque vamos a ser de nuevo, yo creo que conejillos de indias, y las administraciones además yo creo que lo tienen que tener muy claro, porque apoyando además en ese proceso de transformación también a este sector, al igual que el sector, por ejemplo, la industria automovilística, se va a aprender mucho para aplicar después ese reglamento de diseño ecológico a otros sectores próximos, parecidos o similares, si me lo permiten decir así. Por lo tanto, y evidentemente para eso es para lo que está el observatorio. El observatorio no está para atender las líneas que todos conocíamos de actuación, sino que el observatorio está para preparar a la industria o al sector, a las cadenas de valor del sector textil y de la moda a ese nuevo salto disruptivo del que estábamos hablando. Ese es el objetivo fundamental del observatorio, y ahí es donde, a través de todos los mecanismos que podamos poner al servicio de las empresas, pues establecemos nuestra misión. ¿Me permites decir una cosa? A ver, yo esto lo he dicho 100 veces, como mínimo.
hay que leerse el diario oficial de las comunidades europeas. Hay que leérselo, porque la Unión Europea es especialista en lo que se denominan los tornillos de apriete, que van llevando todo al sitio donde ellos lo quieren llevar. Y normalmente no lo hacen nunca de golpe. Normalmente te van avisando 4, 5, 6, 7, 10 años antes. Pero lo que tienes que saber es que al final van a llegar a su destino. Y de repente, cuando algo se convierte de obligado cumplimiento, todo el mundo se rasga las vestiduras. ¿Cómo habrán sido capaces de hacer esto? Pues si llevan 10 años diciéndotelo. No seas tonto. Ponte tú el primero de la fila, compite tú con esos parámetros, llega al mercado antes, compite con esos parámetros y con esas ideas antes de que los demás se estén preparando, porque llevas las de ganar. Ahí es donde vas a poder hacer una disrupción en el sector, que te vas a quitar a 3 o 4 competidores que antes te hacían mucha pupa y te los vas a poder quitar. Porque eso es lo estamos viviendo con la transición ecológica y la transición energética. No vamos a tener que hacer en 20 años, en 25, lo que no hemos hecho en 50. Y bueno, y esto en el textil es lo mismo, porque el textil, que parece poca cosa, es como la energía. Yo decía, la energía es importante, pues anda que la ropa, pues anda que las sábanas, pues anda que las cortinas, pues anda que los asientos, pues anda que los sillones, pues está en todas partes. Vuestro sector es un sector muy importante, y el que no lo quiera ver, pues que se dedique a fabricar satélites artificiales. Yo, si me permitierais hacer una última intervención, y ya me callo, pero ya que estoy aquí, pues hablo de mi libro y deciros que en el observatorio, el planteamiento del observatorio es crear 4 grupos de trabajo muy específicos, con un plan de transformación que se trabajó, y se trabajó además muy bien. Yo me encontré con ese plan de transformación hecho y sinceramente es fantástico, muy bien trabajado por las organizaciones, ¿no? Durante 2021, ¿no? Y es una especie de documento estratégico ante todas estas cambios, tendencias legislativas que estábamos comentando antes, ¿no? Queremos trabajar esto desde 4 grupos de trabajo muy específicos, que van a tener un líder de grupo empresarial. Cada grupo de trabajo va a estar orientado hacia un ministerio concreto en España, porque una de las labores que creemos que tenemos que hacer de una forma muy clara es poner en conocimiento de las administraciones españolas lo que está pasando en Bruselas, porque cuando llegue aquí ya será tarde. Quiero decir, tenemos que trabajar todos conjuntamente para que los objetivos que nos planteemos como país salgan lo mejor parados posibles en la legislación comunitaria. Y esos grupos de trabajo estarán formados también por empresarios. Ahí hemos expuesto la figura de socio colaborador, que yo me imagino que a través de la Confederación Moda España se os hará llegar. Buscamos 30, 40 socios colaboradores, probablemente tampoco muchos más, porque sería inmanejable, pero que tengan una representación clara del sector, que tengan visión estratégica, que tengan una imagen reputacional evidentemente positiva y que tengan medios y recursos disponibles para ponerlos al servicio del conjunto de los sectores. Y queremos que en esos grupos de trabajo se incorporen coordinadores que sean ejecutivos de las propias organizaciones empresariales, para que de ese modo haya una ligazón total, haya un engarce total entre lo que se trabaje en esos grupos de trabajo y después el resto de los asociados de las organizaciones. Estamos en ese proceso, que creemos que es la clave sobre la que tenemos que mover ese segundo objetivo que os decía, que es que el observatorio sea palanca de cambio, sea un conductor de la transformación del sector. Entonces estáis invitados evidentemente a valorar vuestra participación como socio colaborador dentro del observatorio. Deciros que todos los 4 grupos van a estar compuestos de manera transversal, tanto por empresas líderes en el retail, las marcas
de distribución, como en la industria de la confección, como en la industria de cabecera, porque entendemos que tenemos que buscar posicionamientos comunes en estos momentos, fundamentalmente frente a Bruselas, y que por lo tanto, bueno, pues ahí os esperamos de verdad con los brazos abiertos. Yo ya creo que he vendido bien el libro, presidente. Perfectamente vendido, y lo tiene Fizkaia y lo tiene lo que transmitir, y aquí el que no vende no funciona. Y además es lo que hacemos todos los días, pero que es por el bien de todos, como bien está diciendo Pepe, en este caso es fundamental, y es cómo se puede hacer que todos unidos, aplicando las necesidades del sector, como ha presentado muy bien Pepe, y como decía el director, con un plan estratégico, que esos fondos sirvan de efecto multiplicador, porque si no al final se tiran por una alcantarilla. Sí. Bueno, yo solamente quería hacer un apunte. No solamente, además es algo que decimos siempre, es verdad que nuestro sector es un sector que vertebra y que además da empleo de forma intensiva en un porcentaje muy alto a la población femenina, pero es que además también es y esto quería que quedara constancia, también es un sector muy inclusivo. O sea, tiene gran facilidad de poder tener personas que necesitan inclusión y que necesitan un trabajo. Voy a hacer de malo, tengo que hacer de malo ahora, me toca. Ángel ha hecho un esfuerzo enorme, no os lo imagináis, para poder estar hoy aquí. No, yo lo sé y lo agradezco un montón, pero es que además de eso, es que se tiene que marchar porque tiene un taxi esperándole en la puerta. Entonces, no bueno, quiero cerrar yo. Estamos muy a gusto, pero yo creo que podemos ir terminando, y a mí me gustaría que cerrase Ángel, precisamente, ya que lo tenemos aquí, que nos diga poco. Yo creo que tenemos todos muchos deberes, hemos visto que el futuro sigue siendo muy retador, y que nos des tus recomendaciones de cuáles son los pasos que debe hacer una microempresa, qué ventajas tiene el asociacionismo y la colaboración, y por dónde vamos, porque realmente el sector tiene mucho trabajo por delante. Así es. Yo lo primero, disculparme por tener que irme, me encantaría estar aquí mucho más tiempo y comer con vosotros, sería un placer para mí, un honor, pero desgraciadamente no puedo. Yo fórmulas magistrales no tengo, no sé quién para dar ejemplo a nadie, lo único que puedo transmitir mi experiencia, el conocimiento del día, igual que todos como empresarios, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no?, de aumentar el tamaño, de invertir en las nuevas tecnologías, innovar en la internacionalización, la formación, la digitalización y el valor añadido, que es fundamental, ¿no? Yo creo que son los elementos que tenemos que montarlo en un plan, y que eso además, en un sector como el nuestro, tiene que tener una marca, que es la marca Moda España, y que luego tendrá su apellido. Aragón, Galicia, Madrid, que al final lo que hace es sumar y complementarse, ¿no? Y esto yo creo que es lo más positivo que hay. Volviendo al ejemplo de los vinos, cuando salimos fuera vemos vinos de España y luego es de Aragón, o es de Toro, o de Rioja. Por lo tanto, tenemos una marca común que hay que aprovechar, y cada uno luego darle su aportación específica con ese apellido. Y como conclusión final, al final yo creo que lo que hay que hacer es sumar. Es la forma de ser fuertes, de poder conseguir mejor los objetivos con un plan estratégico conjunto, y es lo que nos hace más fuertes y lo que nos da también más posibilidades para, de la administración, intentar conseguir lo que es bueno para el sector, que al final es bueno para toda la sociedad. Bueno, muchas gracias a todos. Nos habéis dado una panorámica perfecta del sector. Fitka, enhorabuena por esta semana, y querría cerrar invitándoos esta tarde al desfile que tenemos a las 8 en la Torre Outlet. Luis, tú eres... tenemos, voy a ser muy rápido porque estoy sufriendo por Ángel. Sí. Tenemos el primer desfile a las 8 de la tarde, es el desfile de escuelas de diseño y centros de formación en diseño de moda. A las 9 de la noche tenemos un desfile de sostenimiento, o sea, de sostenibilidad y emprendimiento. Mira, ya me he inventado una palabra nueva. Y a las 10 de la noche tenemos el certamen de jóvenes diseñadores de Aragón. Es la 17ª edición. Bueno, yo espero que no se lo pierda nadie porque es fantástico. Y mañana continuamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hacemos correr, perdona.